Clásico porteño, sus visitas guiadas al cementerio de la Recoleta, siendo el autor de la audioguía oficial de este sitio patrimonial. Es el responsable de las visitas guiadas del Centro Naval, del antiguo Congreso Nacional, de la Casa del Teatro, del Automóvil Club Argentino y de las visitas dominicales al Palacio Barolo. Tiene gran actividad en los medios de comunicación masivos del país, siendo conductor del programa televisivo Maravillas Porteñas por el canal de la ciudad, además de los programas radiales Buenos Aires Mágica en la FM, la 2x4 y Viejos Vinagres en la radio de la ciudad de Buenos Aires. Es columnista en los programas Vivamos la Vida de Radio Mitre, por la vuelta en la FM, la 2x4, todos de la ciudad de Buenos Aires. Ha publicado los libros Leyendas Urbanas, Historia de mi País y Laberintos de Historia y de Pasión. Es habitual redactor de columnas sobre historia argentina y porteña en Diario de Buenos Aires. Ha sido distinguido como miembro de la Comisión de Honor del Museo de Historia Regional Titán Suárez. Fue galardonado con los premios Santa Clara de Asís, Testimonio Unión Nacional, Orden del Farol y quincentenario del Café Tortoni. Ha sido declarado como personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, en principio, esto es un resumen, seguramente es mucho más larga su trayectoria. Fíjense lo que es el resumen. Agradecerle mucho por la predisposición. Quiero contarle que él ya en su momento, hace unos años, trabajó, vino a la asociación, la conoce. Es un amigo de Claudio Guida, que también fue por el que volví a contactarlo, y la verdad, desde el primer momento, muy predispuesto a conversar con todos nosotros. Agradecerle en principio, y bueno, lo recibimos con un aplauso de parte de todos, por más que no se escuche. Gracias, Eduardo, y te cedo la palabra. Néstor. Sí. Un minutito, ¿puede ser? Sí. No, le quería agradecer a Eduardo, porque Eduardo escribió en el libro, que bueno, pese a por la pandemia no pudimos terminar de imprimir, en el libro de los chicos de Malvinas, que estamos haciendo a través de la asociación, a través de la Secretaría de Prensa, y agradecerle a Eduardo que escribió en el libro sobre lo que fue el conflicto de Malvinas, así que públicamente agradecértelo, Eduardo, que va a ser un gusto cuando terminemos de imprimirlo, estemos juntos para entregarlos a los chicos. Bueno, muchas gracias, eso es un honor para mí, así que me siento muy honrado realmente por haberlo hecho. Así que, y me siento también muy bien por esta posibilidad de charlar sobre historia, ¿no? Porque uno a veces, dejándose llevar por lo que es a veces la forma en que la sociedad encara estos temas, bueno, poder encontrarnos una cantidad tan importante y además un público tan selecto, ¿no? En el sentido de que responde a un universo muy interesante, es para mí verdaderamente un gusto. Y cuando charlábamos de la posibilidad de hacer este encuentro, se me ocurrió que podríamos tomar un tema que no es muy conocido, que tiene que ver con los padres de la independencia. Tenemos, digamos, la historia argentina ha sido contada de una forma muy ordenada. Yo siempre aclaro que los historiadores, igual que los traductores, traicionamos un poco los hechos porque tratamos de explicar ordenadamente algo que fue verdaderamente muy caótico. Y cuando se escribió por primera vez la historia, algo que comenzó allá por 1850 en realidad, es decir, habían pasado ya varios años de los acontecimientos, quedó, sobre todo porque mucha de la historia se escribió en Buenos Aires, muy marcado el 25 de mayo de 1810, con incluso detalles de los nombres. Yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes quiénes son los miembros de la primera junta, y nos salen relativamente fácil, ¿no? Saavedra, Paso, Moreno, Alberti, Mateu, Castelli, Belgrano, Ascuénaga y Larrea, y Mateu, bueno, no los he dicho bien, pero esperen que no quiero quedar mal, Ascuénaga, Alberti, Castelli, Mateu, Belgrano y me estoy olvidando de uno, miren qué vergüenza. Pasos. Y Paso y Moreno, los 9 miembros de la primera junta, que incluso si uno está muy angustiado por el tema, se va a caminar por Valvanera y ahí se encuentra todas las calles en
en el barrio de Once, ¿no? Ahí están todas las calles, que tiene que ver también con la idea de algún tiempo de marcar la conmemoración histórica en las calles de la ciudad. Y el 9 de julio de 1816 quedaba como el Congreso, el que declaró la independencia, y un poco diluidos los personajes, por eso me pareció interesante tratar de ubicar a quiénes fueron y en qué contexto se dio el 9 de julio de 1816. Hay que decir que el 25 de mayo, que fue una fecha profundamente significativa, se da en un contexto en el que en todos los que después van a ser los países de Sudamérica, los viejos países del Imperio Español, se dan estos procesos revolucionarios. Había desaparecido el gobierno español, los dos reyes, el que había abdicado y el que había asumido, estaban presos de Napoleón, Napoleón invadió España, y entonces comienza esto que fueron las juntas. Juntas que hubo muchas, estuvo la Junta de Chuquisaca en 1809, la Junta de México, la Junta de Chile, la Junta de Nueva Granada, la Junta de Quito, la Junta de La Paz, la Junta de Buenos Aires en 1810. Es decir, en ese momento, lo que hoy es la Argentina acompañó un proceso que tenía en común a todo el imperio. Pero todas esas revoluciones, una vez que vuelve el rey Fernando VII, una vez que Napoleón fue derrotado, todas las revoluciones de América van cayendo nuevamente en manos del imperio, ¿no? Y así se da la caída de México y de todos los países, incluso en 1814 la caída cercana de la Revolución de Chile. Sin embargo, la única revolución que se mantenía en pie para 1815 en todo el Imperio Español era aquella que había empezado en Buenos Aires en 1810. Hablamos a veces de la Asamblea del año 13, pero si nos ubicamos en ese 1815, hay algo que evidentemente generaba esa idea de identidad, de nacionalidad y de unidad, que hizo que siguiéramos adelante en contra del sentido de la historia. De tal que quisiera que fuera la primera definición importante, porque en el 25 de mayo nosotros fuimos en el sentido de la historia, pero el 9 de julio lo hicimos en contra del sentido de la historia. Había algo de locura, en el buen sentido de la palabra, en esos hombres de 1816, porque no hicieron lo que era razonable hacer, sino que hicieron lo que estaban convencidos que había que hacer, aunque todo estuviera en contra. Y para afirmar esto, para decir esto, tenemos que tener en cuenta que en 1815, les repito, el único gobierno que no respondía al rey de España era el gobierno de Buenos Aires, los directores supremos, estaba Ignacio Álvarez Thomas, y en esa circunstancia, el ejército, el famoso ejército del norte, ese ejército que al mando de Pueyrredón, de Belgrano, de San Martín, de Rondó, enfrentaba las invasiones que venían desde el Alto Perú, desde lo que hoy es Bolivia, en un desastre militar que fue la batalla de Sipe-Sipe, queda totalmente destrozado, sus restos se refugian en San Salvador de Jujuy, y lo que se estaba esperando era que los españoles, los imperiales, armaran un gran ejército y que entraran a sangre y fuego a Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago, Córdoba, e hicieran caer la revolución. En ese momento, en el que todo estaba en contra, habían viajado 3 embajadores, llamémoslos, en aquel tiempo eran delegados diplomáticos, Manuel de Zarratea, Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia a Europa, y vinieron con noticias espantosas. Es decir, España se incorporaba a la alianza de todos los países que habían vencido a Napoleón y podían recibir incluso ayuda para reconquistar todas las tierras que
que habían perdido en América. En ese contexto, con esa información, con el desastre militar, con todo en contra, se decide reunir un Congreso General Constituyente. Ya teníamos escudo, ya teníamos himno, teníamos escarapela, ya se usaba la bandera celeste y blanca que había creado Belgrano a orillas del Paraná, y en ese contexto deciden reunirse para dos cosas. Primero, para hacer una constitución que signifique una forma de gobierno y declarar la independencia. Y es importante detenerse aquí, porque vieron que uno en la escuela le contaban, estuvo la primera junta, cuando vinieron los diputados del interior se hizo la junta grande, después como eran demasiados se armó el primer triunvirato, como no tuvimos de acuerdo con el primero se armó el segundo triunvirato, y como 3 eran demasiados empezaron los directorios, y ahí vino Posadas, Alvear, y así. Es decir, los historiadores siempre cometemos el pecado de explicar las cosas ordenadamente, y se pierde eso que era el caos en el que se iban tomando decisiones. Sí tenían claro estos hombres que había que hacer lo que había que hacer, no lo que se podía hacer. Esta es la gran diferencia, y es lo que a la Argentina le sumó un diferencial, en aquel tiempo Provincias Unidas del Río de la Plata, que además estaban enfrentadas internamente con las provincias del litoral. Ahí estaba la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, aliados con José Gervasio de Artigas, la Liga de los Pueblos Libres, que no aceptaban el gobierno de Buenos Aires. Y entonces se decide a convocar ese Congreso General Constituyente, y la primera decisión que uno dice, ¿qué le pasaba a estos muchachos? ¿No? Porque no parece una decisión razonable, es que se va a hacer en el medio del viejo camino real que unía las dos grandes ciudades del Río de la Plata. Charcas, Chuquisaca, hoy la capital de Bolivia, Sucre, y Buenos Aires. El camino real medía 2.900 kilómetros. En el kilómetro 1450, miraron, estaba la ciudad de San Miguel del Tucumán, una ciudad que no era ni capital de gobernación, no era diócesis, era una del rosario de ciudades creadas por los españoles. Bueno, ahí se decide hacer el Congreso General, a solo 400 kilómetros de donde estaba acampando el ejército español, que venía bajando. Es decir, ahí un primer gesto de audacia. Y se convoca a los diputados y comienzan a llegar. Acá quiero marcarles un detalle que es importante. Un buen viaje en diligencia desde Buenos Aires a San Miguel del Tucumán en 1816 eran 2 meses y 10 días de viaje, siempre que no hubiera problema. Había cada 15 kilómetros en el viejo camino real una posta, y ahí se descansaba, se cambiaban los caballos y se seguía. El camino real era más o menos, para que se ubiquen, lo que es hoy la ruta 7 hasta Luján, de Luján a Pilar, de ahí la ruta 8 hasta Pergamino, de Pergamino subiendo hasta Roldán, en la ruta 9, ahí, y de Roldán, derechita la ruta 9 hasta Córdoba, de Córdoba la ruta 9 hasta Santiago, y la ruta 9 hasta Tucumán. Estos hombres empiezan entonces a reunirse. La primera dificultad que encontraron fue que no había dónde reunirse. Tucumán tenía en ese momento unos 3.000 habitantes, medía 10 cuadras por 10 cuadras, si la miramos generosamente. No tenía un buen edificio de cabildo, que hubiera sido el lugar donde hacer la reunión. Los conventos estaban bastante empobrecidos, entonces se buscó una casona. Ahí aparece como siempre una mujer, porque la casona pertenecía a Francisca Bazán de Laguna, que la alquila, aunque nunca cobró el alquiler, porque se puso al servicio de la causa patriótica. Esa casona era la casona más distinguida que había en San Miguel del Tucumán. Y yo
si ustedes han ido a San Miguel de Tucumán, cuando uno se para frente a la casa, se emociona, pero dice, ¡qué casita! Porque es una casa pequeña, no es una casa ostentosa, con esas habitaciones, y que después vamos a charlar, ni siquiera es la casa original, sino que es una reconstrucción de la vieja casona. Lo que buscaron fue las dos habitaciones más grandes que estuvieran una contigua a la otra y tiraron la pared para que pudieran reunirse allí los que se esperaban iban a ser 40 diputados, representantes de los pueblos. Eso es muy interesante porque si bien había antecedentes como la independencia de los Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos que hizo un Congreso Continental, cuando estos hombres se reúnen, no se atribuyen ser el pueblo de las Provincias Unidas, sino simplemente representantes de los pueblos. Si ustedes leen la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, empieza con "We the people", nosotros el pueblo. Aquí ya en un gesto de humildad, estos hombres dijeron, somos los representantes de los pueblos, así que nuestra responsabilidad es muy grande. Y comenzaron a llegar, hubo elegidos 33 diputados, de los cuales participaron de la asamblea, que fíjense ustedes cómo la historia nos enseña. El Congreso General Constituyente de 1816 comenzó el 24 de marzo de 1816. Fíjense cómo lo que era durante muchos años una fecha auspiciosa para la Argentina, por el solo accionar de los hombres, a partir de 1976 se convierte en una fecha trágica para la Argentina. Exactamente 160 años después que empezó el Congreso de Tucumán, empezaba la dictadura militar del 76. Simplemente como anécdota y para ver cómo la acción de los hombres tiene la capacidad de cambiar el valor de nuestro pasado. Les voy a leer, ahí sí, si bien a mí me gusta ser memorioso, tampoco es para tanto, les voy a leer quiénes fueron los diputados, porque ahí vamos a poder hacer un poco de broma. La ciudad más grande era Buenos Aires y envió a Tomás Manuel de Anchorena, José de Ragueira, Esteban Gascón, Pedro Medrano, Juan José Paso, Cayetano José Rodríguez y Antonio Sáenz. Por San Fernando del Valle de Catamarca, Manuel Antonio Acevedo y José Eusebio Colombres. Por Córdoba, José Antonio Cabrera, Miguel Calixto del Corro, Eduardo Pérez Bulnes y Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera. Por Charcas, Chuquisaca, José Severo Malavia, Mariano Sánchez de Loria y José Mariano Serrano. Por Chichas, Tupiza, José Andrés Pacheco de Melo y Juan José Feliciano Fernández Campero. Por San Salvador de Jujuy, Teodoro Sánchez de Bustamante. Por La Rioja, Pedro Ignacio de Castrobarros. Por Mendoza, Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza. Por Misque, Pedro Ignacio Rivera. Por Salta, Mariano Agüedo, José Ignacio Gorriti y José Moldes. Por San Juan, Francisco Narciso de la Prida y Justo Santa María de Oro. Por San Luis, Juan Martín de Pueyrredón. Por Santiago del Estero, Pedro León Díaz Gallo, Pedro Francisco de Uriarte, y por San Miguel del Tucumán, Pedro Miguel Arauz y José Ignacio Tames. Habrán notado que son muchas calles que están por Palermo y por la avenida Rivadavia, porque en un momento dado, allá por 1896, se decidió que estos hombres tenían que tener un gran homenaje en las calles de Buenos Aires. Y si ustedes una noche se desvelan y no se acuerdan quiénes firmaron la independencia, se van a Santa Fe y Pueyrredón, empiezan a caminar para Palermo, y ahí están todos, ¿no? Está Bulnes, está La Prida, está Arauz, está Acevedo, está Serrano, da Regueira, Oro, y después, si no, Rivadavia, desde Plaza 11, ahí lo tenemos de un lado a Sánchez de Loria, del otro a Sánchez de Bustamante, Colombres, Medrano, Castrobarros y Gascón. Esto tenía la idea de hacer una evocación histórica, y un detalle para que tengan en cuenta cuando podamos volver a caminar Buenos Aires como corresponde: en cada uno del número 0, o sea, donde nace esta calle, hay una placa
con el rostro, el retrato del personaje, el nombre, y dice Congresal Constituyente de 1816, su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Un detalle que está ahí en las calles de la ciudad, en las paredes, y que está. Cuando comienzan a reunirse estos hombres, 16 eran abogados, 15 eran curas y 3 eran militares. ¿Y por qué se eligieron curas y abogados? Porque eran de los pocos que sabían leer y escribir en el Río de la Plata, en el viejo virreinato. Buenos Aires, que tenía 30.000 habitantes, no llegaba a tener 1.000 que leyeran y escribieran. Y solamente 8 mujeres leían y escribían en Buenos Aires. Digo esto para entender un poco la audacia de estos caballeros. Cuando se constituye el Congreso, lo que queda claro es que había 3 personajes que eran el verdadero tridente de la independencia. Uno, José de San Martín, gobernador de Cuyo, que mandó un bloque fuerte al Congreso, Pueyrredón, que se va a convertir en otro de los fuertes, porque una de las primeras decisiones que toma el Congreso General es nombrarlo director supremo, y Juan Martín de Pueyrredón, que es un olvidado de la historia argentina, fue el primer gobernante elegido por representantes de los pueblos y después va a ser el primer gobernante de la Argentina independiente, porque el 9 de julio él es el director supremo. Después, San Martín decía, influyó, fíjense que no es casual que en julio el presidente del Congreso fuera un sanjuanino, un cuyano, Francisco Narciso de la Prida. Y el tercer grande, yo lo llamo los 3 grandes de la independencia, en esto me copio de Bartolomé Mitre, que más allá de la simpatía o no por el personaje, yo les recomiendo leer las 2 grandes obras que escribió Mitre, la historia de San Martín y la emancipación americana, y la historia de Belgrano y la independencia argentina, porque más allá de las cuestiones políticas, como historiador, Mitre es un personaje muy interesante. Belgrano, que venía de Europa, que había sido jefe del Ejército del Norte, un día como hoy, y más o menos a esta hora, hace 204 años, estaba Belgrano en San Miguel del Tucumán reuniéndose con todos los diputados constituyentes, y es muy interesante porque Belgrano participa de una reunión de diputados sin serlo, porque era la mente política, la mente estratégica y el que conocía el mundo como para decir lo que había que hacer. San Martín, Pueyrredón y Belgrano, que son los 3, el tridente de la independencia, los 3 eran monárquicos, porque ellos creían que se había acabado el tiempo de la discusión dentro del Imperio Español, que ya no daba para discutir si éramos autónomos o no, qué le podíamos sacar al imperio, sino que directamente había que crear un nuevo país. En eso estaban de acuerdo, pero lo que creían es que si el cambio era tan brusco que también dejábamos de ser una monarquía para ser una república, eso iba a ser fatal. Entonces los 3 creían en una monarquía. Y les decía, exactamente hoy, 6 de julio, a la tardecita, se reunieron en el Congreso General Belgrano y los diputados, hubo 28 diputados, y Belgrano les dijo que se había acabado el tiempo. O nos rendíamos ante el Imperio Español y seguíamos siendo una colonia, o había que declarar la independencia para que la guerra fuera legítima, para que se supiera que no estamos peleando para ver qué forma de gobierno nos dábamos, sino para crear un nuevo país. Y también propuso crear una monarquía, y esta es una de las anécdotas curiosas, había que poner a un inca como monarca, pero tenía que ser una monarquía constitucional en la cual gobernara el parlamento y el rey representara a la nación, un poco el modelo que desde hace 400 años tiene Inglaterra. La cuestión es que
eso no fue así, pero sí fueron a buscar a un inca, y esta es una historia curiosa y oculta, porque fueron a buscarlo al hermano de Tupac Amaru, que estaba viviendo en ese momento en Sudáfrica, donde estaba desterrado, luego de que su hermano fue descuartizado 35 años antes, y este hombre que tenía 70 años volvió a Buenos Aires, se quedó aquí, 75 tenía, perdón, y se quedó esperando que lo nombraran rey hasta que murió en 1825. Una curiosidad de las que ocurrieron allí. Ustedes saben que una peculiaridad del Congreso de Tucumán es que se han perdido las actas de las sesiones. Es decir, de eso no sabemos nada, pero se conservan las actas de las sesiones secretas. Así que la paradoja es que lo que no tendríamos que saber lo sabemos y lo que tenemos que saber no lo sabemos. Pero por suerte ahí aparecen dos gigantes de nuestra historia totalmente olvidados. Quizá alguno de ustedes viva por el barrio de Flores. Ahí está esa calle que todos llamamos Fray Cayetano, que es Fray Cayetano Rodríguez, que es un hombre fundamental de la historia argentina, un fraile franciscano, porque participó en la Asamblea del año 13, participó del Congreso, y miren qué curioso, cuando el Congreso arma su sistema de funcionamiento, decide que los presidentes de las sesiones cambien todos los meses, pero que los secretarios iban a durar todo el Congreso, y nombran a Fray Cayetano Rodríguez y a Juan José Paso. Fray Cayetano Rodríguez escribía un periódico, El Redactor del Congreso, que gracias a él sabemos qué pasó en las sesiones públicas, porque él contaba más o menos cómo pasaba, no como un acta jurídica, pero sí. Y miren ustedes que eso nos tiene que llamar un poco la atención para pensar en cómo conservamos nuestro pasado. La colección completa del Redactor del Congreso, que se editó durante 4 años, son cerca de 2000 páginas y están los ejemplares originales, los compró una universidad estadounidense en un remate y lo digitalizaron ellos, y nosotros hoy en la Argentina podemos verlos, podemos investigarlos, gracias a que las universidades norteamericanas los ponen en la red. Acá en la Argentina no los tenemos a disposición. ¿Y saben por qué? Porque ellos consideran, este consorcio de universidades que tienen facultades de historia, que el Redactor del Congreso de Tucumán, Argentina, 1816 a 1820, es uno de los documentos más importantes de toda América. Fíjense ustedes cómo a veces es como el tango. Vieron que el tango acá nadie le daba bolilla hasta que fueron las orquestas y triunfaron en París. Bueno, quizá aquí tenemos que un poco revisar eso. Y el otro grande de ese tiempo fue el otro secretario, Juan José Paso, que, ¿se acuerdan que en la escuela lo nombrábamos en la primera junta, en el primer triunvirato, en el segundo triunvirato, en el Congreso de Tucumán, y así toda su vida? Porque era, y miren qué interesante para entenderlo a veces, que no se entiende por qué tiene que haber un secretario legal y técnico o tiene que haber un secretario de organización en un sindicato, porque él era el hombre que en la cabeza tenía cómo funcionaba la organización, cómo funcionaba el Estado. Entonces sabía cómo había que redactar una disposición, cómo había que redactar una ley para que las cosas funcionaran. Juan José Paso fue el hombre que leyó el 9 de julio de 1816 la Declaración de la Independencia, y esa Declaración de la Independencia fue redactada por Fray Cayetano Rodríguez. Fíjense que esto que es fundacional, que es formidable para nuestro país, en general no lo conocemos. Así fue que entonces estos hombres, cuando tenían al ejército español ahí, no más 400 kilómetros, un ejército en marcha, lo podía hacer en 7, 8 días, decidieron, primero, seguir la guerra. Segundo, decidieron fundar un país. Y ahí hay otra anécdota que es
a mi entender, bastante divertida y que seguramente tiene que ver con nuestro carácter exagerado, es que cuando se decide escribir el Acta de la Independencia, algo que pasa muy desapercibido es que se dice, por supuesto con toda solemnidad, nos los representantes de los pueblos de las provincias unidas del Río de la Plata, y cuando llega la parte dice, se proclama la disolución de los violentos vínculos que unen a estas tierras con el rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis. Por eso desde hoy las provincias unidas de Sudamérica se declaran independientes. Es decir, no nos conformamos con ser las provincias unidas del Río de la Plata. Declaramos la independencia de toda Sudamérica. Este es un detalle curioso, porque uno ¿qué espera en ese momento? Que estos hombres estuvieran con miedo de dar pasos adelante y decidieron dar varios pasos adelante diciendo, miren, no solo vamos a seguir la guerra por nosotros, sino por los otros pueblos sometidos. Y hay un detalle que a mí me fascina porque habla de lo que significó para toda Sudamérica, Centroamérica e incluso la parte española de Norteamérica, lo que la revolución de Buenos Aires, que se había convertido en la revolución de las Provincias Unidas, significó. Tengan ustedes en cuenta detalles. Todos los ejércitos que pelearon desde 1816, desde 1817, perdón, cuando se produce el cruce de los Andes de la mano de San Martín, la más grande epopeya militar que se dio en territorio americano. Y comienzan los nuevos levantamientos de la mano de Bolívar y Sucre en el norte. Todas las tropas entraban a combate cantando el himno, lo que hoy es el himno nacional argentino, que en aquel momento se llamaba Canción Patriótica del Río de la Plata. Es decir, en la batalla de Ayacucho entraron cantando lo que hoy es nuestro himno nacional, las tropas venezolanas, colombianas, peruanas, ecuatorianas, guatemaltecas, por supuesto chilenas, argentinas y todo el Río de la Plata. Lo cual es un motivo de orgullo. Ustedes saben que el himno nacional era una marcha. Después lo hemos convertido en algo más bailable, por decirlo así. Cuando Blas Parera hace la música, era una música marcial para ir a la batalla. Tatatán, tatatán, o sea, o inmortales, el grito sagrado, libertad, 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 porque era para marchar al combate. Y ese grito libertario que nació en El Plata va a llegar hasta la última de las batallas de la Guerra de la Independencia allí. Un motivo de orgullo para nosotros es que todos nuestros símbolos nacionales, tenemos los tres que compartimos con el mundo, que son un escudo, un himno y una bandera, son los más antiguos de toda América. Incluso el escudo y la bandera de Estados Unidos son posteriores a los nuestros. Y el otro detalle es que somos el único país de América que tiene un símbolo nacional, que es la escarapela, que pueden portarlo los ciudadanos en cualquier circunstancia. Todo eso, que pasa desapercibido porque forma parte de nuestra vida cotidiana, tiene que ver con ese impulso de los hombres de Julio. Vieron que mucho más es habitual hablar de los hombres de Mayo, mucho más que de los hombres de Julio, porque quizás los conocemos menos. Pero ese impulso de hacer lo que hay que hacer, no lo que se puede, no quedarse conformándose con dónde llegamos, sino, miren, las cosas hay que hacerlas bien porque hay que hacerlas bien. Está la gran frase de San Martín, muy conocida, serás lo que debas ser, si no, no serás nada, porque, es decir, uno tiene que tener el imperativo ético de saber qué es lo que tiene que hacer. Eso comenzó a formar el carácter argentino en aquellos tiempos de 1816. Si bien venía como un germen desde antes, se consolida aquí.
Y pasan cosas que son bastante interesantes. 20 días después de la declaración de la independencia, el Congreso de Tucumán declara para siempre que la bandera celeste, blanca y celeste que ondeara al frente de las tropas que pelearon hasta hoy será para siempre la bandera de las Provincias Unidas. Es decir, ya en 1816 teníamos todos los símbolos de nuestra nacionalidad, que son los mismos que tenemos hoy, ¿no? Destaco esto porque es muy impresionante. Los diputados siguieron allí. En 1817 el Congreso se traslada a Buenos Aires, pero el entusiasmo fue tan gigantesco provocado por esta nueva vuelta de tuerca de la revolución, que aparecen personajes legendarios que yo quisiera destacar. El caso de Pueyrredón, director supremo, es decir, era el título que hoy diríamos presidente, nombrado por la legislatura, o sea, por ese Congreso General, porque miren qué detalle, el Congreso de Tucumán era Congreso General, o sea que legislaba normalmente, y era constituyente, cumplía las dos funciones, que después nuestra tradición la ha separado. Y Pueyrredón fue el hombre que hizo posible que San Martín pudiera montar ese ejército, esa maquinaria de relojería militar extraordinaria que fue el Ejército de los Andes, y le tenía que mandar dinero en un país que estaba empobrecido por la guerra. Y hay una carta muy simpática de Pueyrredón que le manda a San Martín mediados del 16, diciéndole: ahí le mando 4 clarines, algunos tambores, unas chaquetas, unas 400 frazadas y todo lo que pude recoger acá en Buenos Aires. Tendrá que arreglarse con eso, porque si yo le sigo pidiendo cosas a los porteños, es probable que la próxima carta se la escriba cuando me cuelguen desde la puerta del fuerte. Es decir, piensen ustedes que Juan Martín de Pueyrredón había impuesto un gravamen, un impuesto, lo que hoy llamaríamos ingresos brutos, del 35%. Y la gente lo pagaba porque estaba claro el objetivo. Es decir, la nación se había puesto en marcha y el objetivo era la libertad. Y ahí se juntan los 3 valores que venían de la Revolución Francesa: la libertad como la consumación del individuo, pero que no podía llegar a tener libertad si no lo hacía fraternalmente, si no lo hacía en la fraternidad social, y para que hubiera fraternidad social era imprescindible la igualdad. Entonces, en ese triángulo se fue creando una mística que hizo posible. Piensen ustedes que la Guerra de la Independencia, para lo que hoy es la Argentina, duró 24 años, desde 1810, si no nos vamos a las invasiones inglesas en 1806, hasta 1824. Hay una cifra que no se dice: murieron en la Guerra de la Independencia el 10% de los el 10% de los habitantes de las Provincias Unidas. O sea, el 20% de los hombres, con lo que eso significó de empobrecimiento, de vidas familiares arruinadas, de madres que no vieron más a sus hijos, de esposas que no vieron más a sus esposos. Es decir, verdaderamente siempre se cuenta la Guerra de la Independencia desde lo épico que lo tuvo, pero a veces no se ven las consecuencias sociales y el sacrificio gigantesco de los pueblos para sostener eso. Y el impulso era tan grande que aparece un personaje legendario, un francés, Hipólito Bouchard, un hombre que había llegado a Moscú con Napoleón Bonaparte y que después vino aquí y peleó con San Martín en el combate de San Lorenzo, y San Martín le llamó la atención lo arrojado de este hombre, que se metió entre los españoles y le arrebató la bandera y se la quitó.
y que después se va a convertir en marino bajo las órdenes de Brown, y que el 9 de julio de 1817, como festejando un año de la independencia, salió del puerto de Buenos Aires con una nave llamada La Argentina. Vieron que muchas veces se discute desde cuándo se habla de la Argentina, desde el principio, más allá de los nombres jurídicos, esto era la Argentina, y con esa nave, que era una nave corsaria que tenía por objetivo atacar naves comerciales y militares españolas para enloquecer el comercio, llega a Sudáfrica, va por todo, llega a Madagascar, va a las Filipinas, está en la India, pasa por la isla de Ceilán y llega a las islas de Hawái. En todo este periplo, más o menos captura unos 50 barcos. O sea que logró su objetivo. Pero al llegar a Hawái se produce una acción muy pintoresca, pero muy simpática, pero a la vez muy importante, porque el rey de Hawái ordena rendir homenaje a la bandera celeste y blanca de ese barco que venía al mando de un señor que le rindió homenaje a él como rey de Hawái, luego de saber que se llevaba mal con los españoles. Y así fue que en 1818, casi como una cuestión asombrosa, Hawái fue el primer país del mundo que reconoció a la Argentina como una nación independiente. Pero ahí no terminó, siguió hasta llegar a California. En California atacó un fuerte cercano a San Diego, en lo que hoy es California, que en aquel tiempo era parte del Imperio Español, y toma la ciudad de Monterrey. Y en la ciudad de Monterrey, la ciudad de Monterrey en Estados Unidos, no la Monterrey de México. Y durante 2 semanas, California fue parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata gracias a Bouchard. Y si hoy ustedes visitan, hay una misión en este lugar llamado Monterrey. Este lugar se llama la Misión de San Juan de Capistrano, cerquita de San Diego. Allí van a entrar en un viejo claustro colonial, como cuando nosotros visitamos alguna vieja iglesia en la Argentina, en la cual hay banderas argentinas recordando aquel tiempo en el que Bouchard hizo de California una parte de las Provincias Unidas. No sé si será cierto que hay un grupo de californianos que están arrepentidos de no haber seguido siendo parte de la Argentina, pero bueno, ese es otro tema que tendremos que discutir con ellos más adelante. Pero lo que es increíble es que después siguió ese periplo y al llegar a Centroamérica, en ese momento existían las Provincias Unidas de Centroamérica, los países de Centroamérica tomaron la bandera celeste y blanca como símbolo de la libertad. Y es por eso que hoy la bandera de Guatemala, la bandera de El Salvador, la bandera de Nicaragua y la bandera de Honduras son en distintas formas la bandera celeste y blanca con el escudo de cada una de esas viejas provincias de Centroamérica. Así que fíjense cómo a veces no nos enorgullecemos de cosas tan extraordinarias como las que protagonizó Bouchard, que fue el primer hombre. Yo siempre digo que es como el Elcano argentino, porque así como Elcano fue el primer español que dio la vuelta al mundo en la expedición de Magallanes, navegando, Bouchard fue el primer argentino, siendo francés, que dio la vuelta al mundo con la bandera argentina. Nos podríamos detener en muchísimos personajes, pero me parece que con este pantallazo que yo intenté darlos para mostrar ese espíritu extraordinario y con visión de gigantes que tuvieron los hombres de Julio, es para nosotros un motivo de gran orgullo, es un motivo de inspiración y sobre todo es como un mandato ético que nos han dejado, en el sentido de que cuando tenemos que hacer las cosas, hay que hacerlas
como se debe hacerlas, no simplemente como podemos. En ese sentido yo creo que a veces cuando la historia no se enseña del todo bien, nos impide entender cuál es la verdadera inspiración, y si nosotros pusiéramos el presente argentino con una mirada que tuviera esa mirada de los padres fundadores, de los padres constituyentes, de los que hicieron la Argentina, sin duda podríamos poner a la Argentina en un lugar que es el que sin duda merece y que yo creo que todavía no hemos logrado ubicar. Así que yo les doy muchísimas gracias porque me hayan seguido con tanto respeto y silencio, y lo que me gustaría mucho es que podamos charlar a partir de las preguntas que cada uno de ustedes que quieran hacerlo. Yo soy bastante torpe técnicamente, así que le derivo a Néstor la responsabilidad de las preguntas y todo, así podemos enriquecer mucho más este intercambio, porque ustedes saben que yo trabajé durante 10 años con Betty Elizalde en la radio, y ella siempre decía que lo importante en un reportaje no eran las respuestas, sino las preguntas. Así que espero que lo hagamos ahora y, bueno, muchísimas gracias y, bueno, después vamos a tener tiempo para seguir charlando. Bueno, gracias, Eduardo. Acá te transmito una pregunta que hizo el compañero Hugo Caputo, y dice, ¿qué cambió entre los criollos que conformaron la Junta Provisoria de mayo de 1810, que se proponían preservar el virreinato para la metrópoli, y los revolucionarios independentistas de 1816? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay que decir que en 1810 se hizo un aprovechamiento de la circunstancia. Jurar por Fernando VII, ¿sí?, tenía el mismo valor que tendría hoy jurar por, no sé, vamos a poner un presidente indiscutido, jurar por Carlos Pellegrini. Es decir, era jurar por alguien que no estaba en el poder y que no significaba ningún compromiso. Pero además, los hechos se precipitaron tanto que primero se tomó conciencia de la posibilidad de autogobierno, que ya había quedado clara en las invasiones inglesas. Y a partir de allí hubo todo un rápido devenir ideológico que fue mostrando cómo, si volvía el rey Fernando VII al poder y desaparecía esa idea de una suerte de monarquía constitucional liberal y se volvía a la monarquía absoluta, era todo para atrás. Por eso en el año 13 se avanzó un poco, y ya para el año 16, con Fernando VII, que hizo todo lo que aquí no se quería, es decir, restauró la monarquía absoluta, disolvió las cortes, fusiló a todos los liberales en España, se tomó conciencia de que no había capacidad de negociación, pero que además había que hacerlo bien. O sea, no seguir una guerra sin que quedara clara que la guerra era para obtener la independencia de estas tierras. Entonces lo que hubo fue un muy saludable proceso, muy caótico, muy discutido, muy, con muchísimos conflictos internos. Hubo fusilamientos de opositores durante estos años. A Álzaga lo fusilan en el 12 por oponerse a una posición más autonomista, y lo fusila el triunvirato. Es decir, en medio de ese proceso caótico, fue como quedando claro esa línea que era la que iba a marcar este desarrollo. Un detalle, no para alimentar nuestro narcisismo, pero sí nuestro orgullo: el único país que puede celebrar 204 años hoy de vida independiente es la Argentina, que fue el primero que declaró la independencia jurídica. Los demás países que volvieron a estar en manos españolas empezaron después. Como en el 2010 se celebraron todos los bicentenarios de las revoluciones, como si hubieran sido independientes, se confundió un poco la cosa. Pero el único país que puede celebrar 204, y si vamos al 2010, a 1810, 210 años de vida autónoma e independiente, somos nosotros, y eso es un motivo de orgullo, con todos los líos que se fueron dando en la conformación de nuestra nación.
Bueno, muy claro, y te agradezco nuevamente por la didáctica y la simpleza en la explicación de cada cosa. Acá una consulta puntual de Eduardo sobre cuál es la explicación de Paso, que está permanentemente, digamos, en el triunvirato, que continuamente está ocupando cargos, si es solo el hecho de que sabía redactar o qué otra razón hay. Bueno, Paso, yo soy íntimo amigo del presidente de la Asociación de Fundadores de la Patria, que son los descendientes directos de todos los hombres de 1810 y 1816, y se llama Mario Paso. El vicepresidente se llama Manuel Belgrano, son descendientes directos. Mario Paso recuperó la escritura oficial del apellido, que es con doble S, es un apellido gallego, ¿no? Es con doble S, pero nosotros lo vemos, el mismo Juan José Paso firmaba a veces con doble S y a veces con una sola. El acta de la independencia la firmó con una sola S, así que de ahí viene la confusión. Y, digamos, cuando yo dije que sabía redactar, no en términos literarios, sino que era el que entendía cómo tenía que ser redactada una disposición para que esa disposición se cumpliera. ¿Cuántas veces ha pasado que leyes son inaplicables porque son redactadas de forma tal que inmediatamente van a parar al juzgado, a un juzgado, para que digan qué quisieron decir los legisladores? Entonces, básicamente lo que tenía Paso era una visión de conjunto y sobre todo tenía una visión jurídica exquisita que hizo que el ordenamiento jurídico que surgió desde 1810 en adelante fuera muy ordenado, y eso a la larga sirvió en muchos aspectos. Es un personaje importante, no un personaje heroico, porque estuvo siempre en digamos, en el funcionariato, pero un tipo muy importante. Muy bien. Acá una pregunta puntual también sobre Buchar, que fue el que visitó Monterrey por unos días. Preguntan si retornó a la Argentina. Sí, el primero llega a Valparaíso, después vuelve, y casi hacia el final del tiempo de la independencia, él estaba en el Perú para los tiempos que Juan José de San Martín era el protector de la libertad del Perú antes de la entrevista de Guayaquil, viaja con San Martín a Guayaquil y luego vuelve y se convierte es un personaje, digamos, que tiene sus aristas porque olvidó para siempre a su familia de Buenos Aires, volvió a casarse en el Perú y murió en sus cafetales en el Perú, en una discusión que tuvo con un peón en uno de los obrajes de sus cafetales. Quedó durante muchos años sepultado en el Perú, murió en 1835, y luego trajeron sus restos y está sepultado en el Panteón Naval del cementerio de la Chacarita, junto a otros grandes héroes. Bueno, perdón, estas campanas que se oyen marcan que estamos a horario haciendo la charla en vivo, ¿eh? Así que, muy bien. Bueno, acá una pregunta profunda. Sí. ¿Cuál era la idea imperante del proyecto de país a partir de la independencia? Es una muy buena pregunta. Fundamentalmente, lo que existía era lo que podríamos llamar un ideario liberal en el sentido clásico. Nosotros en la Argentina la palabra liberal la entendemos en términos partidarios y económicos, pero no en el sentido político, ¿no? O sea, la Argentina es un país liberal políticamente, aunque nadie esté dispuesto a afirmar eso, es decir, en el sentido de defender las libertades públicas del ciudadano, de crear sistemas institucionales con contrapesos, un poco esa herencia de la Revolución Francesa. El original proyecto de país fue crear una idea en la cual se respetaran las identidades. Después, una vez que esto dura hasta 1820, en 1820 desaparece el gobierno central. La Argentina tiene una etapa que tiene hasta aspectos milagrosos, que es que durante
casi 32 años, no tiene gobiernos nacionales, salvo el año y medio de Rivadavia, que fue consecuencia de la guerra contra el Brasil, que hubo que armar un gobierno para hacerle la guerra al Brasil. Había un Congreso Constituyente, pero no era una decisión de índole, digamos, formal. De hecho, ese mismo Congreso dicta una Constitución que fue rechazada. Ahí comienza lo que podemos llamar un larguísimo periodo de guerra civil, en el año 28 con el fusilamiento de Dorrego, que llega hasta el 52, la batalla de Caseros, donde dos sectores disputan qué modelo de país tiene que haber, el federal y el unitario. Entonces, digamos, por un lado queda ese ideario fundacional del país en pie, pero que no alcanza hasta 1852 a cimentarse. Y algo que también está oculto, pero que viene muy bien para responder esto, es que cuando se sanciona la Constitución está acaudillada por un caudillo federal, que es Urquiza. Urquiza es un federal, que se da cuenta que para terminar con la guerra civil costó en la Argentina muchos más hombres y mucha más miseria que la guerra de la independencia. Urquiza, federal, convoca a sus enemigos, los unitarios, y hacen un acuerdo político que es el que permite a la Argentina salir de su laberinto. Se salió por arriba, porque Urquiza se compromete a dejar de ser caudillo. Es decir, el federalismo pasa a ser un sistema dentro del sistema institucional. Se hace una constitución. Y los liberales, los unitarios, aceptan no ser unitarios, aceptan que la Argentina iba a ser federal. Ese gran acuerdo político es extraordinario. El Congreso del 1853 eran 26 diputados, de los cuales 20 eran unitarios y firman una constitución federal. Esto que en la Argentina hemos perdido, de que la negociación política es ceder algo en la negociación, alcanza su cumbre en 1852. Por eso ese modelo de país es muy interesante, porque los hombres que hacen la Constitución argentina, que aún rige básicamente nuestro país, declaran el día que asumen que se consideran herederos de los ideales de mayo de 1810 y de junio de 1816, y que consideraban casi imperdonable la demora. Pero lo importante es esta idea de que, a ver, si uno piensa en esa guerra civil de 30 y pico de años, uno dice, pero ¿y cómo fue que la Argentina no se convirtió en 10 países? Porque en mayo y en julio, en mayo del 10 y en julio del 16, se cimentó una identidad nacional que pudo mantener esa guerra civil como algo centrípeto, algo para adentro, no algo para afuera. Porque incluso cuando los unitarios y los federales arman la Liga Federal en 1831 y la Liga Unitaria en 1830, en vez de hacer dos países, uno unitario y otro federal, armaron las ligas para seguir la guerra. Entonces ahí hay un impulso argentino, con todo el drama que eso significó, que hizo algo que es muy importante y que a veces no lo destacamos. La Argentina es hoy, y desde hace muchísimos años, el país de habla española, de habla castellana, más grande del mundo. Y eso es casi un milagro que tiene que ver con esos valores que en el principio ya todos estuvieron de acuerdo. Belgrano crea la bandera para no pelear contra los españoles con la misma bandera. Sin embargo, en las guerras civiles se peleaba con la bandera celeste y blanca de los dos lados. Entonces, ahí hay algo que tendió la unidad y que, bueno, sin duda es impresionante y rescatable. Una consulta que hacen, la independencia de Venezuela data de 1810. ¿Fue interrumpida entonces? La consulta sí. de... No, bien. Esa es una pequeña, digamos, en 1810 en Venezuela se da
una junta igual que la de Buenos Aires. Hay una junta en Bogotá y otra junta en Caracas. Lo mismo en Chile. Pero luego los españoles hacen ahí aparece la figura de Bolívar, que es tan elogiada. Bolívar es un personaje muy complejo, pero en 1814 una expedición española toma Puerto Cabello, hace caer la revolución, y Bolívar, en una acción que para mí es despreciable, cuando le dicen que va a ser fusilado, él cambia su vida entregando a Francisco de Miranda, que era el protolibertador venezolano, y lo lleva a los españoles hasta el cuartel general de los patriotas venezolanos, y este es un episodio que es increíble cómo se lo oculta por el uso político que se le da a Bolívar. Y Bolívar le dice al jefe español: yo me voy a encontrar con un hombre de canas que suele usar el pelo largo, y a él le daré 3 palmadas en la espalda, ese es Miranda. Y lo entrega a Miranda, Miranda es puesto preso, lo llevan a Cádiz y muere en una cárcel de Cádiz, ¿no? Yo siempre pongo como el ejemplo de que San Martín no tiene ningún episodio similar, y por eso para mí San Martín es verdaderamente extraordinario. Se interrumpe la independencia de Venezuela hasta que retorna Bolívar, y luego sí lleva adelante. En 1816, en enero de 1816, la única revolución que quedaba en pie era la de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, acá Diego Rubio nos consulta: ¿cuánto influye la muerte de Mariano Moreno en la derrota de un proyecto más radical de revolución? Bueno, veo que se han venido afilados con preguntas sencillas. El caso de Mariano Moreno es muy especial porque Moreno no participa activamente de todo el proceso prerrevolucionario. Era un hombre que había ganado prestigio porque había redactado una defensa del libre comercio muy importante, la famosa representación de los hacendados. Después va a ser un fervoroso participante de la Junta, y hay que decir que se comete una injusticia con Saavedra cuando se habla de conservadores y revolucionarios, porque Saavedra era el jefe de la revolución y Saavedra era el jefe de los milicianos, solo que no estaba de acuerdo Saavedra en hacer la revolución tan violenta. La frase fue, ustedes todos seguramente la escucharon en la escuela: hay que esperar que las brevas maduren. Ahora hay que explicar que las brevas eran los higos, ¿no? Pero bueno, era otra cuestión. Entonces, Moreno tiene mucha suerte para la historia, porque su meteórico paso por la vida pública entre mayo de 1810 y su muerte en marzo de 1811 oculta que en noviembre del 10 fue expulsado de la Junta junto con sus seguidores, porque el que contaba con apoyo popular era Saavedra, que de hecho, cuando se produce un levantamiento de los seguidores de Moreno para derrocarlo a Saavedra en abril de 1811, el pueblo de Buenos Aires lo defiende a Saavedra, y Saavedra termina quedando como presidente de la Junta. Moreno quedó, digamos, es como Gardel, ¿no? Gardel cada día canta mejor, cosa que es cierta, pero que además es posible porque murió en la cumbre de su carrera. Entonces, Moreno también lo fue. Digamos, el carácter de Moreno además oculta el del gran violento revolucionario que fue Juan José Castelli. Castelli llegó a hacer ceremonias heréticas en la catedral de Chuquisaca, por eso lo excomulgan. Llegó a hacer, lo fusila él con su propio fusil, con su propia arma, a Santiago de Liniers en agosto de 1810. Es decir, lo que pasa es que como Castelli se metió con todos, se metió con la iglesia, se metió con los realistas, se metió con todos, y tiene una muerte dramática, porque Castelli contrae cáncer de lengua, que es como esas cosas insólitas
de la vida cuando era el mejor orador de la revolución. De hecho, hay un relato que vale como novela que se llama La revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, que es una novela, hago la aclaración, no es un libro de historia, pero que él dice, la revolución se quedó sin voz, porque el que hablaba de un cáncer de lengua, y además, perdónenme, lo voy a contar pero rápidamente, pero la única forma que hubo de terapéutica fue que con una tenaza al rojo vivo le cortaron la lengua a Castelli. Es un hecho impresionante, además claramente simbólico. Eso hizo que Moreno quedara, además Moreno era el personaje predilecto de Bartolomé Mitre y le dio una manija enorme. Los historiadores a veces hacemos esas maldades. Nos gusta mucho un personaje y le damos un poquito más de manija a otros que tienen. Pero digamos que la revolución mantuvo un cauce verdaderamente revolucionario. De hecho, no hubo retrocesos. Siempre se salía hacia adelante. Y eso es importante. No quiero que se pase una pregunta que me parece interesante, Néstor, sobre el himno nacional de Juan Jorge, porque el himno nacional sigue siendo el completo, pero en 1903, como en la Argentina vivían 2 millones de españoles, el presidente Julio Argentino Roca hizo que no se cantaran más las estrofas ofensivas contra España, porque era una marcha patriótica para ir a la guerra contra España. Y entonces está esa frase, y a sus plantas rendido un león, ¿no? Y que estaba el relato de las batallas, ambas piedras, Salta y Tucumán, y decía cosas verdaderamente horribles. Entonces, el himno sigue siendo el completo, pero nosotros recitamos la primera estrofa, el estribillo y la última estrofa. Pero, es decir, no ha cambiado, Ahí está, como dice, primera y última cuarteta y el coro de la canción. Es correctísimo eso. Claro, sí, yo no la planteé porque medio que estaba contestado. Una pregunta más simple, ¿dónde se pueden conseguir los libros de Mitre acerca de San Martín y Belgrano? Horacio. Perfecto, son 2 libros que ha vuelto a publicar en una edición muy económica. Están muy bien escritos, son libros de historia, por lo tanto hay que tomárselos con tranquilidad, en el sentido de que, digamos, hay mucha información. Lo sacó el editorial El Ateneo en una edición muy económica y se consigue en cualquier librería mediana de barrio. Historia de Mitre, Historia de San Martín e Historia de Belgrano por Bartolomé Mitre. En estos días hay muy buenas biografías, por ejemplo, de Belgrano por Miguel Ángel de Marco, Belgrano por Daniel Balmaceda, un gran amigo que escribe muy bien. Y en general, cuando el que escribe es un historiador, hay que preocuparse un poquito más porque nos guste el estilo de escritura, por eso uno puede ir a hojear los libros, que por el contenido. Hoy día, en la Argentina, la mayoría de los historiadores, eso sí hay que tomar la precaución, la mayoría de los historiadores profesionales escriben muy bien, así que en ese sentido hay que decir que se puede leer muy buena historia en estos tiempos. Buenísimo. Otra pregunta de Leandro Lata. ¿Se podría decir que los federales llegaron al gobierno y establecieron la forma de gobierno, pero los unitarios siempre tuvieron el poder real y establecieron la forma de gobierno central en Buenos Aires? Reparto de tierras y tendido de ramales ferroviarios, etc. ¿Esta era la pregunta sencilla? No, la sencilla fue la de los... Bueno. Bueno, a ver, yo creo que yo creo que hay una malformación en la discusión actual de la Argentina que condiciona nuestra lectura de la historia. Hoy día se habla mucho de que la Argentina es un país unitario a pesar de que la Constitución dice que es federal. Yo no estoy de acuerdo. La Argentina es un país centralista, pero tiene una estructura federal a tal punto que tenemos provincias que pueden cerrar su frontera y no se puede hacer nada. Hoy, por ejemplo, entrar en San Luis es imposible. De hecho, el gobernador de San Luis no asistió el 9 de julio del 2016
la celebración del bicentenario de la independencia en Tucumán. Por poner un caso, no en particular. Si la Argentina es un país federal, con un federalismo que tiene que ser corregido, un diputado por Tierra del Fuego requiere un solo voto por cada 10 votos que necesita un diputado de la provincia de Buenos Aires. Eso distorsiona la representación política. La coparticipación federal está acordada de forma, digamos, complicada. Pero eso no tiene que ver con ser federal o ser unitario, porque eso ya se zanjó hace 160 años. Somos federales con un federalismo complicado y que hay que seguir mejorando. Con respecto a la pregunta, yendo a Leandro, los unitarios dejan de existir con la Constitución del 53 y empieza así un modelo librecambista donde la Argentina se incorpora al mundo aceptando la División Internacional del Trabajo en un momento que eso la benefició. Buenos Aires siempre fue un tercio del país, hoy se nota mucho más, pero siempre lo fue. Ya fíjense que cuando nombré los diputados, Buenos Aires puso 7 diputados y Córdoba puso 3. Hoy Buenos Aires pone 70 diputados y Córdoba pone 30, perdón. Es decir, que se mantienen las proporciones y lo que ocurrió es que esa libertad de comercio, acá sí hablamos de liberalismo económico, hizo que las inversiones extranjeras, fundamentalmente británicas, pero también francesas y alemanas, hicieran los puertos. Como sucursal de los puertos se trazaron los ferrocarriles para llevar el producto de los campos al puerto. Piensen ustedes que en 1890 un tren desde Santiago del Estero al puerto de Rosario tardaba 24 horas, hoy tarda 4 días. O sea que hoy estamos peor que hace 130 años, ¿no? Pero lo que es interesante es que eso se hizo en un país que que multiplicó por 10 su población en 70 años. Ningún país del mundo hizo esto. Y tuvo estándares de vida que eran superiores a los del promedio del mundo largamente. Lo que ocurrió después, digamos que para mí es un gran desafío que la Argentina tiene que tomar, es que perdimos la capacidad del acuerdo político. Entonces, desde el año 30 se pierde el acuerdo político. Fíjense que los conservadores, que habían logrado convivir 16 años con los radicales, vuelven al fraude. Es decir, vuelven la historia para atrás. Y después no le encontramos la vuelta al acuerdo político que hoy está en el diario. Hoy a la mañana leí una discusión sobre si hay que convocar o no al Consejo Económico y Social. Entonces ahí yo creo que, digamos, hubo un momento en que el acuerdo político funcionó y por supuesto siempre en todo mecanismo económico lo que aparece es que algunos son más beneficiados que otros, pero, digamos, muchas veces hay discusiones sobre la historia que pretenden justificar el presente. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación muy grande sobre la década de los 70, que es un tema que los historiadores le escapan por las polémicas que provoca. ¿Saben cuánto era la pobreza medida por el INDEC en 1974 en la Argentina? 3,8%. Y el desempleo era una vergüenza, según el dicho por el general Perón en el discurso del 1 de mayo ante el Congreso, tenía la vergonzosa cifra de 3,6%. Con lo cual, los problemas argentinos son bastante más recientes. Creo que no nos alcanzaría un Congreso General Constituyente entre nosotros para ponernos de acuerdo, pero digamos, si miráramos la historia desde los hechos, ustedes saben que los historiadores tenemos un lema: los hechos son sagrados
y las interpretaciones son libres y respetables, pero los hechos son sagrados. La Argentina fue un modelo exitoso de incorporación social, de proyecto económico, que después los argentinos no supimos modernizar y estamos un poquito todavía en esa situación. Bueno, agradeciendo el tiempo, porque la verdad no, y dando, voy a hacer lugar a la última pregunta, ya como para ir cerrando. Luis Méndez pregunta, ¿podemos conocer más sobre el papel de los esclavos negros e indígenas? Y además, ¿con qué recursos se contaba para atender a los heridos en las batallas de la independencia? Bueno, muy buenas preguntas. Un detalle que es interesante porque habla del humanismo de la Revolución de Mayo es que, voy de lo más sencillo a lo más complicado, todos los ejércitos argentinos desde 1810 en adelante tenían médicos entre sus tropas, es decir, formaban había médicos, tenemos Cosme Argerich, tenemos Miguel Gorman, siempre tuvieron médicos porque era importante la atención de los heridos. De hecho, en algo que no es conocido para nada, Manuel Belgrano en la campaña al Paraguay y en la campaña al Alto Perú llevaba vacunas antivariólicas para inocular a indios, negros y pobres. Así lo dice la disposición. Por eso la repito textualmente. Es decir, fíjense ustedes que en un ejército de un país que no existía, que estaba planteando una revolución, se hacía una campaña de vacunación. Esto es extraordinario. Con respecto a los negros, la esclavitud que imperaba en el imperio, que estaba en el Imperio Español, tuvo una primera etapa de cambio cuando en la Asamblea del año 13 se elimina la esclavitud para todos los que nacían ahí. ¿Se acuerdan que lo decíamos en la escuela? La libertad de vientres. Todos los que nacieron de ahí en adelante quedaban liberados. A muchos negros se los liberó si se incorporaban a los ejércitos patrióticos. Los mismos dueños, uso los términos, los patrones, los liberaban. Y muchos otros negros se enrolaron en los ejércitos patrióticos porque si volvían, el gobierno les garantizaba la libertad. Ahí hay un mito de que fueron usados los negros como carne de cañón. Están los registros de cada uno de los ejércitos donde hay tantos negros como negros había en la sociedad. No es que particularmente hubo más negros. Y con los indios, las campañas libertadoras, Belgrano en agosto de 1810 ya dispuso la liberación de la mita, el yaconazgo y la encomienda, que eran los tres sistemas de semi-esclavitud que tenían los españoles en el continente americano. Muchos se incorporaron, ¿no? Ahí es otro tema que es para debatir mucho, fue toda la etapa de las campañas al desierto, porque el mundo de los pueblos originarios quedó dividido ya desde la independencia en lo que Rosas con mucha maldad llamaba los indios buenos y los indios malos, aquellos que aceptaban la autoridad de las provincias o de los estados que después conformaron la nación argentina, y aquellos que no la aceptaron, sobre todo acaudillados por el príncipe de las Pampas, que fue el cacique Calfucurá. Entonces ahí, digamos, fue todo un proceso de adaptación. Hubo 3 campañas al desierto, la de General Rodríguez en 1823, la de General Rosas en 1833 y la de General Roca en 1879, donde la problemática era algo que es muy impresionante decir, es que en la campaña de Roca, tan vilipendiada, fueron 15.000 soldados, de los cuales 2.000 eran indios puelches, ranqueles y pampas, que iban al mando del cacique Coliqueo y que se pusieron del lado, digamos, de Roca, con lo cual es un tema muy complejo, pero por supuesto hay que ponerse de acuerdo
en el hecho de que para juzgar los hechos históricos hay que ir a los momentos. Por ejemplo, no se puede acusar de machista al Congreso de Tucumán porque no hubo mujeres. En esa época era imposible imaginar que una mujer pudiera participar. Por eso, y acá es una anécdota simpática, espero que las chicas no se enojen, Bernardino Rivadavia, después de una larga charla que tiene con Mariquita de Thompson, le manda una carta a un amigo diciéndole: no sabés lo inteligente que es esta mujer, te deslumbra tanto que uno habla con ella y siente que está hablando con un hombre, ¿no? Si hoy dijéramos algo parecido como esto, nos matan, pero en ese momento era lo más elogioso que se podía decir de una mujer. Por eso siempre hay que hacer el esfuerzo de ir a entender la historia en su contexto. Cuando dentro de 50 años se analice las cosas, las barbaridades que hacemos hoy, si lo hacen fuera del contexto, nos van a tirar todas las estatuas, ¿no? Pero bueno, así es un poco el deber de la historia. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a abusar de su amable atención, porque seguramente hay alguien que por ahí no pudo usar el chat. Si hay alguien que quiere hacer una consulta, una pregunta... Ahí está Eduardo. Quedamos ordenados. Mochetti, Eduardo. Habilita el micrófono y después volverlo a silenciar después de hacer la pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es solamente a ver qué opinión tiene sobre el historiador y su visión sobre la escritura de la historia argentina de Vicente Fidel López, del cual yo tengo la historia completa, desde la Gran Aldea hasta 1853. Muchas gracias. Es una buena pregunta. Es un gusto estar en una reunión en la cual hay preguntas que hablan de un gran conocimiento, Vicente Fidel, el primer gran historiador, en el sentido que lo entendemos nosotros, fue Bartolomé Mitre, que explicó con los dos libros que les comenté todo el proceso de la independencia, a nivel nacional y a nivel regional, además de la biografía de San Martín y de Belgrano. Anteriormente estuvo un personaje que lo consideramos el patriarca de los historiadores, que se llama Pedro de Angelis, que se dedicó a recopilar todos los documentos históricos argentinos antes de que fueran quemados. Porque, por ejemplo, Rosas había decidido quemar el archivo de Indias que había en Buenos Aires, como lo hicieron los demás países. El único archivo de Indias que quedó en América es el nuestro porque no se quemó por Pedro de Ángeles, que le dijo a Rosas: mire, para prender un asadito no sirve ese papel, más o menos. Y lo convenció y por eso tenemos todos los textos de los virreyes. Vicente Fidel López fue el primero que intentó hacer una sistematización de la República Argentina. Por eso la bautiza como Historia de la República Argentina. Son 10 tomos, Él lo hace desde una concepción histórica liberal, entonces ordena los hechos de la historia, por ejemplo, explica la revolución en términos muy poco revolucionarios, parece una cosa muy ordenada, entonces uno dice, la Revolución de Mayo no es una revolución, es más o menos algo ordenadito, entonces es una historia que fue como el cimiento para las historias que vienen después, pero que tuvo quizá una exagerada intencionalidad política, que era demostrar que ese origen liberal de la Argentina era la que hacía posible, esta es una historia escrita en la década de 1890, bueno, ahora que la Argentina se ha hecho económicamente liberal, políticamente liberal, aunque conservadora en los votos, como tiene un origen liberal, entonces va por el camino correcto. Entonces, en ese sentido, hay que leerla como el inicio de las muy buenas historias. Después vino la historia del EBN, después la historia que hizo la Academia Nacional de la Historia, que son mucho más profesionales. Piensen ustedes que la carrera de historia se estudia en nuestras universidades desde la década de 1960. Todos los anteriores son abogados, economistas,
o alguna otra profesión que despuntan el vicio de la historia. Hoy día, los historiadores profesionales argentinos, por ejemplo, nunca discuten los hechos. Algunos discuten la interpretación, pero los hechos no se discuten. Nadie discute que Dorrego fue fusilado por Lavalle, ni nadie discute que Uriburu derrocó a Irigoyen. En algún momento se llegó a decir que Uriburu tomó el poder que Irigoyen dejó de lado, digo. Eso ya nadie se atrevería a decirlo desde la historia. Eso sí, también hay ensayistas, periodistas que escriben de historia, pero que en realidad no tienen el oficio, de la misma manera que uno no tiene el oficio de un periodista o de otra cosa, ¿no? Muy bien. Una pregunta que tengo por chat de ¿cómo influyó la reunión de San Martín y Bolívar en la independencia americana? Es una muy buena pregunta porque ahí nunca se supo, de esa reunión no hubo testigos y nunca nadie escribió nada de los dos protagonistas. Simplemente hubo indicios. San Martín en una carta a Guido, a Tomás Guido, le dice: me di cuenta después de verlo a Bolívar que no quedaba en América lugar para los dos. O sea que ahí hubo un choque de ambiciones y Bolívar era un hombre mucho más ambicioso políticamente que Bolívar. ¿En qué el retiro de San Martín? San Martín se retira del Perú, se retira de Chile, se retira y se va a Europa en 1824, muy implicado todavía con los temas americanos. Bolívar intenta hacer una unión de pueblos sudamericanos, la famosa Gran Colombia, y fracasa. Hay un congreso en Panamá en 1830 que fracasa rotundamente, y vio Bolívar como su aspiración de unir todo. Él lo llega a decir, digamos, eso está muy claro, porque él dice que hay que convertir la Gran Colombia en un imperio, sobre todo aprovechando que había un emperador. Y alguien le preguntó: ¿y quién es el emperador? Yo. Es decir, Bolívar tenía una autovaloración quizá muy exagerada y, digamos, tiene un retiro en Colombia muy, muy duro, en Santa Marta, donde está olvidado y fracasa todo la idea. Pero yo creo que influyó en el sentido de que cada uno de los países fue buscando su destino y cada uno fue perfilando una identidad, y solamente comparar que la disolución del Imperio Español en América generó 16 naciones, siempre y cuando tengamos en cuenta que 6 de esas naciones, bueno, 17, 6 de esas naciones son los países centroamericanos. Si lo comparamos con el proceso de la disolución imperial en África, que hay más de 65 países, bueno, aquí esas identidades que los españoles fueron sembrando con su sistema imperial, que era complejo, era muy trabado, pero también muy bien ordenado, funcionó. Así que en ese sentido fue bastante importante. Bueno, yo quiero transmitirle el agradecimiento, todos los mensajes sobre el agradecimiento por esta charla. Disculpar el abuso que tuvimos en el tiempo de esta charla. Y ya están planteando otra, así que seguramente esta no va a ser la última. Y bueno, pedirles a todos si pueden abrir sus micrófonos para, bueno, agradecerle con un fuerte aplauso al profesor Eduardo Lázari por la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. En agosto nos volvemos a ver, ¿eh? En agosto nos volvemos a ver. Eduardo, gracias a todos también por participar, por la profesionalidad, y sigamos trabajando para que cada vez seamos más. Muchas gracias a todos. Un saludo también al secretario general. Gracias a Silvina. Gracias a Silvina, que estuvo trabajando ahí. Muy bueno. Gracias.